que es lo que ustedes van a hacer ahorita en la otra estación. Pero para mostrarles que uno un EKG lo puede tener así como un examen que le hayan hecho al paciente en un momento específico, pero también podemos tener el EKG cuando nosotros monitorizamos a nuestros pacientes con el monitor de signos vitales, valga la redundancia. Entonces ustedes saben que este es un dispositivo que va a tener el paciente en unidad de cuidados especiales, unidad de cuidados intensivos. O sea, no lo va a tener un paciente en la casa, ¿cierto? Pero sí en estas unidades que son de mucho más cuidado. Yo acá desactivé el resto de los signos vitales, pero ustedes saben que acá aparecería la frecuencia respiratoria, la presión y demás. Voy a dejar solamente la cardíaca acompañada de la curva o del trazado del EKG para que podamos hacer pues como el análisis de cómo se vería cada una de estas. Tengo que mencionarles que no todas estas arritmias se pueden ver en un monitor de signos vitales. Si ya al paciente se le está de pronto sospechando algo que uno sabe que acá no se ve o que no se ve como tan confiable, ya habría que hacerle uno de estos donde sí lo veo claritico. ¿Listo? Entonces yo les voy a ir diciendo en ese orden de ideas cuáles sí, cuáles no. Chicos, para ver las arritmias, ¿de qué tenemos que partir? De lo normal, de cuando no hay arritmias. Cuando no hay arritmias le llamamos ritmo sinusal, que es lo normal. Pero ojo, usted no me va a decir, profe, tiene un ritmo normal, no, tiene un ritmo sinusal. Y ya la profe les mencionó que ese apellido de sinusal viene de que la actividad eléctrica se va a activar en el nodo sinusal. O sea, ese va a ser el marcapasos o el que marca el ritmo. ¿Listo? Muy bien. Dentro de ese ritmo sinusal, él debía cumplir con 5 características para que se cumpliera. O para yo decir con toda propiedad, es un ritmo sinusal. La primera y más importante, que la frecuencia cardíaca debe estar en rangos normales. O sea, 60, 100. Esa es la primera. Acá el monitor ya está... Espérenme, yo me aseguro de esto. Ya está en el ritmo sinusal. Ustedes la frecuencia cardíaca, ¿en cuánto la están viendo? 73. En 73. O sea que esa primera condición se cumple. Sí. Segunda condición, que hayan ondas P que sean similares y que todas estén antes de un QRS. Entonces yo ya sé que la P es la chiquitica que está acá, acá. Y todas están similares y todas están antes de un complejo QRS, ¿cierto? O sea que la segunda condición se cumple también. Muy bien. Chicos, que el intervalo RR sea similar o sean similares, o los intervalos RR sean similares. Acuérdense que el intervalo iría desde acá, desde un complejo QRS hasta el otro. Y que se llama R porque la que más sobresale, la que se ve como picudita grande, esa es la R. Entonces, ¿ustedes cómo ven las distancias entre una R y la otra? ¿Las ven similares? Sí, o sea que se cumple también esa condición. Esta ya la vamos a ver. Las ondas P positivas en D1 y D2 y negativas en ABL. ¿Se acuerdan de la morfología característica de cada derivación? Que les mencioné ahorita antes de arrancar con todo. Resulta, niños, que acá este monitor me permite a mí poner todas las derivaciones. O sea, que yo le diga a él, ve, mostrame el trazado en ABL, mostrame el trazado en D1, mostrame el trazado. Yo lo puse en este momento en D2, porque la profe les dijo que D2 porque es el más confiable, en el que uno siempre mira hacia el corazón. Porque es el que más sigue la dirección del corazón. La dirección del corazón. Entonces, miren que acá dice auto 2, un 2 en número romano acá. Eso entonces me está diciendo que yo en este momento lo tengo en la derivación D2. Y según esta condición, en D2, ¿cómo deben estar las ondas P? Positivas. Eso se cumple. Sí. Que estén hacia arriba y no así. Sí. Se cumple. Y el último, chicos, que el intervalo PR esté entre 0.12 y 0.20 segundos. Que si yo lo dijera en milisegundos sería 120 y 200 a 200 milisegundos. Ojo, yo aquí no voy a saber, sería mentirosa decirles, está en 0. Tanto segundos, no. Pero yo lo que sí veo es que el intervalo, que acuérdense que es desde la P hasta donde va a empezar el complejo QRS, está muy juntico. Miren que ellos no se separan demasiado.
y que si yo miro uno y miro el otro, están también muy similares, o sea que yo acá sé que ese tiempo está dentro del rango normal, de ese intervalo. ¿Listo? Entonces chicos, esto es un ritmo sinusal. Por favor, mírelo, porque si usted comprendió esto, todas las arritmias me las va a entender. ¿Listo? Muy bien. Chicos, si algo de esto no se cumple, miren, si algo no se cumple, yo ya estoy hablando de una arritmia. Y esas arritmias se dividen en dos grupos grandotes, bradiarritmias y taquiarritmias. Esto de bradi hace referencia a que la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 latidos por minuto. Y este taqui hace referencia a lo contrario, que está por encima de 100 latidos por minuto. Muy bien. Vamos a arrancar con las bradiarritmias, que son las más corticas. Entonces, en las bradiarritmias y en las taquiarritmias, como que cada uno de esos grupos grandotes se subdivide en otros dos más chiquitos. El autor, el que estudió esto, se complicó la vida y los llamó supraventriculares y ventriculares. ¿Pero qué es supraventricular? Auricular. O sea, él los hubiera puesto auriculares y ventriculares, pero no se complicó la vida, él no la complicó a nosotros, ¿cierto? Pero entonces ya sabemos que esto hace referencia a lo auricular. Entonces dentro de las supraventriculares tenemos bradicardia sinusal y los bloqueos, que fue lo que acabaron de ver de los esposos. Y en la ventricular solamente tenemos el ritmo nodal. Vamos a empezar entonces con bradicardia sinusal. Entonces, esto es, chicos, una bradicardia sinusal. Va a ir cambiando, cambia poco a poco. Entonces yo les digo cuando estalla en la bradicardia. Eso ya ahí está en la bradicardia sinusal. ¿Qué observan en ese trazado del EKG? Que el intervalo de R y R está muy largo. Está mucho más largo, ¿cierto? Muy bien. Pero las otras condiciones se cumplen. Sí. Les voy a decir algo, lo que menciona Vivi, muy cierto, están más separados uno del otro. Pero miren, bueno, en este trazado que es como tan... La frecuencia es de 40. Eso, esperen, pero en este trazado, a pesar de que es muy cortico y no me permite ver muy bien, ¿cierto? Si yo viera, por ejemplo, un resultado así, ¿cierto? A pesar de que un R y de otro R y de otro R están más separados, sigue siendo regular. Están más separados, pero todos con el mismo espacio. O sea que se sigue cumpliendo que ¿cierto? Pero es más largo. Y que sea más largo quiere decir que se está activando menos. O sea que la frecuencia cardíaca que ustedes acaban de decir está más bajita. Entonces todo se cumple. ¿Ustedes ven ondas P antes de los QRS que van apareciendo? Sí. Profe, usted se refiere, pues cuando dicen intervalo de RR similares, no importa que sea más largo, pero que sean igual como en la... Chicos, para que me lo entiendan. Si yo voy a dibujar solo los complejos, ¿cierto? Si yo veo esto, miren que ellos están separados aproximadamente por lo mismo. A esto yo me refiero cuando digo intervalo RR similar. Así estén así de separados o así estén así de junticos. Pero que estos espacios sean similares. A eso me refiero con que sea similar. Ya no sería similar si yo encuentro estos así y otro por aquí. Miren que acá hay mucho y acá hay poquito. Entonces que siga pasando, que sean similares, así estén más separados. Porque que estén más separados lo que me define es que la frecuencia cardíaca va a estar más bajita. Entonces, en resumidas cuentas, la bradicardia sinusal, todo se cumple, pero la frecuencia cardíaca va a estar por debajo de 60. Y acá, entonces, se vería muy similar al ritmo sinusal, pero yo veo que la activación o cuando se traza cada onda no es tan seguidito como lo era en el sinusal, sino que es mucho más lejos uno del otro. ¿Listo? ¿Queda claro ese ritmo? Chicos, vamos a los bloqueos. Tengo que ser muy sincera con ustedes. En el monitor de signos vitales los bloqueos no son tan claros. ¿Dónde usted lo va a encontrar claritico? En un resultado como este. ¿Cierto? Entonces, uno, si está sospechando de ese bloqueo y medio lo alcanzó a ver acá, pero no sé, quedaste de pronto con la duda, lo correcto es hacerle al paciente uno de estos. Lo otro es que los grado 1 no se pueden ver en el monitor, pero vamos a repasar su concepto. Entonces, el grado 1 es que
en este, bueno, vamos a partir de todos. Para que se cumpla que sea un bloqueo auriculoventricular, ya de entrada, para todos los grados, yo tengo que tener un intervalo PR que sea mayor a 0.20 segundos, o si lo hablo en milisegundos, a 200 milisegundos. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo normal es esto, o sea, que esté por encima del límite superior, ya es un bloqueo auriculoventricular. La profe les explicó que es auriculoventricular porque quiere decir que no se está conduciendo adecuadamente el estímulo eléctrico de las aurículas a los ventrículos. O sea, se está demorando más de lo que debería. Entonces, grado 1 sería que yo siempre vea que ese intervalo está más larguito, pero que siempre está igual de largo. O sea, sobrepasa esto, pero siempre igual de largo. La profe, volviendo como al símil de los esposos, que el esposo todos los viernes llega a las 11 de la noche, pero yo ya sé que a las 11 llega. O sea que faltando 5 para las 11, yo ya, es usted estar que suena la puerta, ¿cierto? Porque yo ya sé a la hora que llega. Ese, vuelvo y repito, no se ve acá. Vamos a los grados 2. En los grados 2, entonces yo los voy a dividir en MOVITS 1 y MOVITS 2. MOVITS 1. ¿Qué es el MOVITS 1, chicos? Que ese intervalo se va a ir alargando de forma progresiva. Cada vez es más largo, hasta que llega a un punto que nunca se conduce el estímulo a los ventrículos. O sea que nunca va a aparecer que de la gráfica me representa la actividad o la contracción ventricular. QRS. O sea que la aurícula sí se activó, o sea que P sí va a aparecer. Pero llega un punto donde QRS no aparece. Yendo a al símil de los esposos, sería el esposo que llega a las 11, a las 12, a la 1, a las 12, que llegó un punto que ni siquiera llegó. ¿Listo? Muy bien. ¿Y cómo se vería entonces? Que sí lo podemos ver acá. Se tienen que quedar mirándolo un ratito, ¿listo? O sea, no es como que ya de entrada me di cuenta que había un... Yo miro si ya... Ahí no llegó. Entonces, analicen, o sea, uno siempre, chicos, lo analiza de la siguiente forma. Usted empieza desde acá y usted mira si se está cumpliendo con todas las ondas. Se aparece P, QR, o sea, se aparece todo. Entonces cada vez se va alejando más y llega un punto que vean que solo va a aparecer la P. Esperen un momentico. Ajá, vean. La P, ¿cuándo apareció el QRS ahí? Nunca, ¿cierto? Entonces, llega un punto, o sea, se va alargando ese intervalo, yo la distancia entre donde inicia la P, donde va a iniciar el QRS, cada vez la estoy viendo más larga y llega un punto que solo veo la P y nunca me apareció el QRS. Por eso la recomendación siempre quédese mirándolo un ratico, mírelo desde el inicio y mire que siempre se siga el orden de las ondas. Si algo está ahí raro, no aparece, ya usted está sospechando de algo patológico, pues o una alteración. ¿Listo? Muy bien. Chicos, el MOVITS 2, o sea, grado 2, MOVITS 2. Acuérdense que este va a ser con estas relaciones, 2-1 o 3-1. El primer número de la relación representa la P, o sea que ¿qué representa en la actividad cardíaca? La despolarización auricular. Y el segundo número en la relación representa el QRS, o sea, la despolarización ventricular. Quiere decir que yo voy a ver que me aparece una P, allá aparece otra P, y ahí sí aparece el complejo QRS, ¿cierto? Entonces ahí sí aparece el complejo QRS. En esta, ¿cuántos voy a ver que aparecen? 3P y solo un complejo. ¿Y qué sería lo ideal? Que aparezca una P, complejo QRS, una P, o sea, que todos estén acompañaditos. Listo, entonces a eso se refieren estas relaciones y es porque los bloqueos se están dando de esta manera. Listo, muy bien, lo vamos a poner acá. Esperen, yo miro si ya cambió. Miren que ya de entrada yo estoy viendo que la distancia es más larga. Ahí vieron ahí las dos P. Sí. Hay que estar muy atentos porque obviamente a pesar de que está en bradicardia pasa un poquito rápido. Es para la visión de uno. Pero
Se ven 2P, ahí fue un 2-1, ¿cierto? Yo creo que todos los que están apareciendo son 2-1. Sí. 1, una P, otra P, ¿cierto? O sea, por cada 2P me apareció un QRS. ¿Listo? Muy bien. Y por último tenemos el grado 3, que se acuerdan que la profe cuando les hizo el símil dijo que cada uno hacía lo que le da la gana y que yo añadí por acá los divorciados pero que siguen viviendo juntos. O sea que la despolarización auricular y la ventricular se van a dar cuando ellas quieran, se van desordenadas. ¿Listo? Muy bien, entonces así se vería. Entonces miren que no va a respetar un orden, sino que va a aparecer cuando quiera QRS, P sola, QRS solo, o sea, marido solo, esposa sola y así sucesivamente, cada uno cuando quiere. Puede que coincidan en algún momento y sí se cumpla, pero no siempre. ¿Listo? Muy bien. Chicos, acuérdense que en el grado 1 es el único que no necesita marcapasos porque es como el más leve. Voy a volver al ritmo sinusal. Y que estos dos, grado 2, tanto MOVIS 1 como MOVIS 2 y el grado 3 sí necesitan marcapasos, no se les va a olvidar. O sea, necesito algo que como que cubra al nodo sinusal y le ayude a marcar ese ritmo. Ese es un marcapasos. ¿Listo? Chicos, y el ritmo nodal que hace parte de las bradiarritmias ventriculares no lo vamos a ver acá, pero se acuerdan que acá es cuando algo le pasó al nodo sinusal que no es capaz de marcar el ritmo, o sea que a quién le pasó esa función, al que sigue, que es el nodo auriculoventricular y se llama ritmo nodal. ¿Y qué onda no se va a ver? La P, porque ustedes se acuerdan que anatómicamente este está en las aurículas y que él es el que marca la despolarización auricular. Si este nunca se activó, no hubo despolarización ventricular. Y en las ondas, ¿quién me representa eso? La P. La P, entonces la P no tiene por qué aparecer. Entonces es un trazado donde yo solamente veo complejo QRS, T, U, pero nunca veo P. ¿Listo? Y se llama un ritmo nodal. Una característica que estaba por allá también en las diapositivas es que la frecuencia cardíaca, si bien está en una bradiarritmia, una bradicardia, va a estar mucho más bajito. Generalmente esa frecuencia cardíaca está entre 40 y 60, está mucho más bajita. ¿Listo? Muy bien. Voy a poner por acá latidos por minuto. Entonces no se ve la P. Listo, no se va a ver la P porque nunca hubo despolarización auricular. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta con las bradiarritmias? El trazado fue claro. Listo, igual yo les voy a subir el videito que está haciendo Ana al aula virtual. ¿Listo? Muy bien, vamos a pasar a las taquiarritmias. Las taquiarritmias entonces nuevamente en supraventriculares y ventriculares. En las supraventriculares vamos a tener la taquicardia sinusal. Si es lo contrario a la bradicardia sinusal, ¿cómo se la imagina? ¿Qué aumenta? La frecuencia cardíaca, pero el resto sigue estando normal, o sea, el resto se cumple, pero va a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces se las voy a poner. Ahí estamos en un ritmo sinusal y ya les voy a poner la taquicardia sinusal. Esperen que ya va a ir cambiando, él cambia de a poquito. Miren que ahí ya está aumentando esa frecuencia y ya se está pasando de lo normal. Ahí, listo. ¿Cómo está esa frecuencia cardíaca? Súper alta. Se pasa por 21 latidos. Ven que hay ondas P similares precediendo todos los QRS, ¿cierto? Ven los espaciecitos entre una R y la otra que son similares. O sea, todo se va cumpliendo, pero están más seguidos. Están mucho más seguidos porque me están marcando una activación más rápida, una frecuencia más alta. Entonces es en lo único que difiere. Es muy similar al ritmo sinusal, pero mucho más rápido para poder marcar una frecuencia por encima de sí. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ir de una vez a la paroxística supraventricular. Taquicardia paroxística supraventricular. Chicos, ¿qué es paroxístico? Que la profe también se los preguntó. En cualquier momento pasa. ¿Se acuerdan de que hablábamos que por allá en examen físico pues que disnea paroxística nocturna, que es la que despierta al paciente de un momento a otro? Eso es algo paroxístico.
En ese orden de ideas, chicos, siempre parte de un ritmo sinusal. O sea, el paciente está normalito, pero de un momento a otro le dio su taquicardia. Y uno a veces ni siquiera lo puede ver, ¿cierto? O sea, no es tan fácil identificarlo acá. Ellos necesitan un examen adicional que se llama un Holter, que la profe también lo mencionó, que es que prácticamente le siguen este trazado en 24 horas seguidas. El Holter es como una cosita, una grabadorcita que lo graba y ya el experto analiza ese video de las 24 horas a ver si en algún momento apareció. Entonces, por favor, todos se van a concentrar en el ritmo, porque de un momento a otro se aparece la taquicardia. ¿Listo? Entonces, taquicardia supraventricular. Ay, miren que ahí ya apareció y van a fijarse en el número que también va a ir aumentando. Pero ahí donde entró, nuevamente ¿a qué? Al ritmo sinusal. Al ritmo sinusal. Pero miren que ahí otra vez. Pero ya volvió al ritmo sinusal. ¿Sí ven? Entonces aparece de un momento a otro. Pudieron observar que también las taquicardias no son iguales una a la otra. Una era como más amplia, la otra era como un poquito más chiquita. Eso también puede pasar. Pueden variar en tiempo y en amplitud de los complejos. Listo. Y esa taquicardia, pues indiscutiblemente, esa frecuencia cardíaca, perdón, es altísima, ¿cierto? Entonces es muy importante también considerar eso, tenerlo en cuenta. Esa es la taquicardia paroxística. Entonces que está en ritmo sinusal y aparece en cualquier momento, incluso puede volver a entrar en su ritmo sinusal. ¿O qué pasó ahí? Que ya se quedó en la taquicardia. ¿Vieron que hace ratico no entra en el ritmo sinusal? Puede pasar también. ¿Listo? Muy bien. Chicos, vamos con el otro. Flúter auricular. El flúter auricular, voy a volver al ritmo sinusal para partir de lo normal. El flúter auricular es donde aparecían ¿qué ondas? Una onda nueva, es la F, pero la F mayúscula, ¿cierto? En esta la F minúscula y en esta la F mayúscula. Y acá, entonces, acuérdense que la profe les mencionó que son unas ondas P anormales, que entonces yo ya no las voy a llamar P, sino que las voy a llamar ondas F mayúscula. Y que yo lo logro identificar porque parece como unos dientes de sierra o también lo dicen como una aleta de tiburón. Muy bien, ese flúter, auricular también hace parte de las taquiarritmias porque van a ver que esa frecuencia se eleva mucho. Y ojo chicos que necesito hacerles acá una salvedad. Cuando uno se mide la frecuencia cardíaca con el pulso oxímetro, con el monitor, bueno, con lo que se la estén midiendo, chicos, eso muestra la frecuencia cardíaca ventricular. Listo, muestra la frecuencia cardíaca ventricular. Pero uno también tiene frecuencia cardíaca auricular, solamente que el dato no se lo muestran a uno los dispositivos, ¿cierto? Esa fibrilación auricular, y si ustedes estudian pues después las diapositivas, ven que la frecuencia auricular es altísima, o sea, es súper alta. Entonces, esto, a pesar de que la persona pues acá no se va a morir, pero sí necesita tratamiento. ¿Listo? ¿Cómo se ve entonces esa fibrilación auricular? De la siguiente, estoy confundida pues con el nombre. Flúter auricular. Se ve así. Flúter auricular, para que quede bien en el video que me equivoque. Flúter auricular. Entonces miren que empieza a aumentar esa frecuencia cardíaca. Ojo, acá no me está mostrando la frecuencia cardíaca auricular. ¿Qué me está mostrando? Frecuencia ventricular. Si midiéramos la auricular estaría por las nubes. Esto. Y acá me está mostrando, me empieza a mostrar en vez de las P, como unas puntuditas más grandes, que ya vienen siendo las ondas F mayúscula. Parecía una aletica de tiburón. ¿Por qué de tiburón? Uno dibuja el mar y aquí como que uno ya sabe que hay un tiburón. Listo, que por debajo hay un tiburón. Muy bien. Chicos, vamos ahora sí a la fibrilación auricular. ¿Se acuerdan del ejemplo de la profe? Bueno, aunque el de ella fue muy simple. Les voy a poner uno más, que implique más esfuerzo. Yo le estoy haciendo ejercicio del cuádriceps, pero en una máquina de extensión de rodilla, ¿cierto? Cuando yo hago esa función o ese ejercicio con mucho peso, ¿qué pasa cuando yo ya voy en la repetición 15? ¿Qué me empieza a pasar en el cuádriceps? A temblar. ¿Sube normal? No. Yo ya empiezo como
y yo ya sé que estoy en las últimas y que ya no me va a dar más, ¿cierto? Esa fasciculación también sucede a nivel de las aurículas y ese trabajo entonces se va a registrar como unas onditas así, listo, chiquiticas y realmente son muy chiquiticas y se les denomina F minúscula. Chicos, ojo, esto precede el QRS, entonces yo no puedo diferenciar la onda P, como que se reemplazan por esas ondas de fibrilación. Listo, voy a pasar, siento que se ve mejor en la derivación de 3, entonces se los voy a cambiar a de 3 para ponérsela. Entonces ahí estamos en el... No me quiere desaparecer ese cuadro. Allá. Miren que aquí ya estamos en D3. Ven que aparece ya auto 3. Y ahí estamos en un ritmo sinusal y voy a pasar a la fibrilación auricular. Entonces, si son cieguitos, se tienen que acercar porque realmente la fasciculación o la fibrilación se ve muy fácil. Esas chiquiticas antes del QRS. Esas son las ondas de fibrilación. Y se acuerdan que Vivi lo preguntó, que este también se caracteriza porque el intervalo RR es muy irregular, o sea, no se dan a la misma distancia de lo que hablábamos ahorita. Entonces miren que eso se cumple, miren que unos son más juntos, otros más separados. Entonces esa es otra forma de identificar. Y se ven entonces las chiquiticas de fibrilación. Antes, pues en algunas como que medio se distingue la P, pero realmente casi nunca se distingue. Y esta, entonces, frecuencia aumenta muchísimo, pero ojo, acuérdense que la auricular, porque aquí ¿cuál me está mostrando? La ventricular. A pesar de que mi paciente ahí sí está taquicárdico, la frecuencia auricular estaría por las nubes. Listo, puede llegar a estar en 300 incluso, o más alto. Listo, muy bien. Chicos, ahí terminamos la supra. Vamos a las ventriculares. Las ventriculares son taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Niños, no me pueden confundir esta fibrilación con esta. No sé si la profe se los mencionó, pero acá el paciente está vivo y acá el paciente está muerto, pues esa pequeña diferencia, ¿cierto? Entonces usted no me las puede confundir. ¿Listo? Vamos con la taquicardia ventricular. A mí esa me parece que es muy fácil de reconocer, porque el paciente tiene una frecuencia tan alta que lo único que yo veo son complejos QRS. Y esos complejos QRS no se ven normales, se ven grandes, ensanchados. Y si estoy hablando de la polimorfa o helicoidal, incluso se ven una diferente a la otra y tengo algunas que hasta pueden ser negativas. Se las voy a mostrar las dos, la normalita y la polimorfa helicoidal o puntas torcidas, que es lo mismo. Chicos, esta taquicardia ventricular, ¿se acuerdan que es cuando se dan más de 3 contracciones ventriculares prematuras? ¿Cierto? O sea que ellas no se tendrían por qué despolarizar, pues esos ventrículos, y empiezan a despolarizarse porque ellas quieren, porque están recibiendo ese estímulo de otros lugares que no deberían. Entonces se las voy a poner, ahí estamos en un ritmo, bueno, pero lo voy a volver a cambiar a la derivación, que el dedo se ve mucho mejor el resto. Ya aprendí. Muy bien. Ya aprendí a quitar el cuadro. Listo. Entonces ahí estamos en un ritmo sinusal. Es como se vería la taquicardia ventricular. Así. Entonces ven que la profe les dijo que parecían fantasmitas. Pues como uno lo dibuja. Uno dibuja un fantasma así y le hace unos ojitos. Pues los que no sabemos dibujar. Listo, está en una taquicardia, pues si lo vemos, o sea, por encima de 100 y se ve así. Esta es la normal. ¿Cómo se ve la polimorfa? Pero el paciente ahí ya está en ¿qué? En paro, ¿cierto? Y esta es la polimorfa. Ven que se ven de diferentes tamaños, unas como en una dirección, otras en otra, unas negativas. Esta es la polimorfa. El paciente tiene que decir taquicardia ventricular o polimorfa.
Con solo decirme que tiene taquicardia. Tiene que diferenciar las dos. O sea, en la otra solamente me dirías que tiene una taquicardia ventricular, pero en esta que está en el momento me dirías que tiene una taquicardia polimorfa o helicoidal o de puntas torcidas. ¿Listo? Porque esta es más grave. ¿Listo? Chicos, ¿queda clara la diferencia entre la normalita y la polimorfa? Muy bien. Chicos, y la fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular, el paciente murió. Ya, terminó de morir. Échele la bendición, hora del fibrilación ventricular. Necesito que honestamente me diga usted, hay que ver. ¿Usted ahí ve alguna onda? ¿Sabe decirme qué onda es qué onda? Un descontrol. Un descontrol total, caos total, ¿cierto? La máquina no sabe decir cuántos latidos tiene por minuto. Exacto, o sea, yo no diferencio ni siquiera las ondas y el dispositivo ni siquiera me sabe decir en cuánta frecuencia está el paciente. O sea, no es capaz de contarlo. Es extremadamente rápido y es súper desordenado. Entonces se caracteriza por un caos total. Yo no reconozco ninguna onda, pero sé que todavía hay actividad eléctrica ahí, porque me están apareciendo ondas locas y desordenadas, pero me están apareciendo. Muy bien, chicos. Aquí terminamos, pero quiero hacer una salvedad con esto, de los ritmos de paro. Los ritmos de paro son 4, ¿cierto? 2 minuticos para que cambiemos. Ritmos de paro son 4, entre los que se incluyen las dos que acabamos de ver. Estas dos, cuando hay taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, yo aquí ¿qué hago con mi paciente cuando hablamos de reanimación? Ideal, yo tengo todo. Desfibrilar, perdón. Pero si mi paciente ya pasó a una actividad eléctrica sin pulso, chicos, la actividad eléctrica sin pulso la profe se las dibujó. Es que se pueden dar las ondas, pero muy bajo voltaje, o incluso por acá aparecen, pero por acá no. O sea, es cierta actividad, pero de muy bajo voltaje. Y si yo le tomo el pulso carotídeo al paciente, ¿cómo está? No tiene, no hay. Por eso se llama actividad eléctrica sin pulso. Acá no se las puedo mostrar, simplemente porque en todos los pacientes se ve diferente. Solamente que cierta actividad y yo le toco el pulso, no está. Y si pasa de eso a la asistolia, que la asistolia sí está, asistolia es esto. Esa es la asistolia. ¿Qué es esa línea? ¿Cómo se llama? La de base o la isoeléctrica, pero yo no veo ninguna onda. Acá ya no hay actividad. En estas dos que hago, masaje cardíaco. Si mi paciente yo le hago tan buen masaje que me pasa a una de estas dos, sí lo desfibrilo. ¿Listo? La taquicardia ventricular, Sí. que también es impulso, la única diferencia es que las ondas son más grandes. No, es igualito. ¿En qué está la diferencia? En que si usted le toma el pulso, en una lo siente, en otra no. Pero ¿cómo así? Es que en las dos tienes impulso, una ventricular y la Esa. actividad eléctrica. No. Chicos, ojo. La onda. Esta taquicardia ventricular es esta misma. O sea que ¿cómo es? Así. Las ondas son grandes, Fantasmitas. Así o la desordenada, las que unas son negativas, ¿cierto? Pero aquí yo le puedo tomar el pulso. Y puede que sí esté o puede que no esté. La que hace parte de los del paro es la que yo veo esto en el monitor, pero le tomo el pulso y no está. ¿Listo? Y si todavía lo tienes porque ya casi no lo va a tener, entonces realmente uno también corre. ¿Listo? Muy bien, chicos, entonces queda claro que en estas dos hago masaje y que estas dos pueden pasar a esta, incluso estas dos también pueden pasar a esta, si la reanimación en vez de ser, pues, o tener una respuesta positiva, pues tuvo una respuesta negativa. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Los trazados son claros. Listo, chicos, entonces vamos.